Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a la emisión 1348 de Jornada Extra. Cuenta esta noche con la compañía del economista, consultor, asesor en turismo y muchas cosas más, Juan Yadó, un articulista que mantiene la actualidad, la interpretación de los procesos sociales, económicos e institucionales de la República. Con él vamos a conversar sobre los últimos capítulos del drama nacional, sobre todo el que se relaciona con el espectáculo del Congreso Nacional. Tendremos también al final un reportaje sobre los mártires de Chicago, por qué se celebra en el mundo el día 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, y como siempre la columna habitual de Hugo Pirela en castellano llano. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche una vez más. La ley de partidos, que fue aprobada con primarias abiertas en el Senado, no pasó su primera presentación en la Cámara de Diputados, con la ausencia absoluta de los diputados seguidores del presidente de la República, Danilo Medina, y la ausencia de 8 diputados del Partido Revolucionario Moderno. No se alcanzó el quórum mínimo para que la sesión se produjera. Bueno, lo más resaltante no fue que los seguidores de Danilo Medina no asistieran a la sesión y la boicotearan, porque probablemente no estaban en mayoría, no habían conseguido los votos necesarios. Lo más relevante es que aparecieron 6 o 7, hay dos versiones, una que son 6, otra que son 7 del PRM, que estando allí pues no entraron a la sesión, o sea, no impidieron que hubiera quórum para tomar decisiones en otra dirección, pudieron haberle rechazado, haber desaprobado el proyecto como se conoció en el Senado y haber aprobado el proyecto consensuado. Los legisladores que se ausentaron del hemiciclo fueron Sergio Moya, Bernardo Alemán, Adelis Olivares, Andrés Bernal, Nelson de la Rosa, Eduardo Jorge Gómez y José Morel. Y todos ellos están vinculados, según versiones, al expresidente Hipólito Mejía. Por supuesto que todo el mundo recordará la foto de hace 10 días del presidente de Danilo Medina junto con el expresidente Hipólito Mejía, donde Hipólito virtualmente se enganchó de un Danilo Medina de brazos cruzados, y esa foto, eso era un mensaje muy sonrientes ambos, que tenía un mensaje en sí mismo esa fotografía. No. Es decir, Hipólito por lo menos está jugando a la confusión. No se sabe la razón, pero está jugando a la confusión en su propio partido. Ahí está la foto. Miren esa en términos de lenguaje no verbal. No verbal o gestual. El presidente de brazos cruzados, lo que quiere decir en términos gestuales. A mí se me importa lo que cualquier cosa. Y el que se le engancha es Hipólito, que se le engancha. En medio de esa confrontación donde el presidente intenta imponerle a todo el mundo eso, esa foto tiene un mensaje que fue lo que se vio esta semana en la sesión. Y que comenzó en la sala capitular de Santo Domingo Este, donde también pasó lo mismo. 3 regidores vinculados al expresidente Mejía se ausentaron de una sesión que permitió una maniobra que cambió el uso de suelo en un sector en favor de una empresa. Bueno, la ley como quiera, el proyecto de ley aprobado por el Senado siguió siendo bombardeado. Esta semana se presentaron 18 partidos a la Cámara de Diputados a pedir que no le impusieran un único método para elegir sus candidaturas, pero además siguieron debatiéndose las dificultades que entraña una elección en un solo día de todas las candidaturas de todos los partidos reconocidos. Hicimos un cálculo que se publicó la semana pasada y pudieran ser hasta 320,000 precandidatos a los cuales habría que contarle sus votos, y eso en términos logísticos es imposible porque la Junta nunca ha podido contarle los votos a todos los candidatos a diputados con el voto preferencial, y son solamente 190 diputados, y con un promedio de 10 aspirantes en total serían 1.900
personas a los que habría que contarle los votos y no han podido contarle, no pudieron el 16, en el 2016 ahora, contarle los votos a esos 1.900 aproximadamente candidatos. Imagínense si se lo van a contar a 320.000 individualmente los votos. Pero además hay una cosa que, en cuántas boletas, con 26 boletas, y alguien le preguntábamos a alguien y decía que bueno, que cada uno pediría la boleta de su partido. Y entonces yo le dije, no, hay que darle las 26 boletas porque son abiertas y simultáneas. Si tú simultáneas. pides la boleta de un partido, está declarando en público por quién tú vas a votar y eso contradice el elemental derecho al secreto del voto. Bueno, es un desastre. Tanto Participación Ciudadana como la Finjus demostraron esta semana en sendos comunicados las contradicciones y las insostenibilidades que tiene el proyecto que aprobó el Senado de la República, que además ni siquiera se preocuparon por hacerlo coherente en sí mismo, lo que quiere decir que fue una cosa por ahí. Para salir del paso. ¿Qué resulta? Por otro lado, el otro tema de la semana sin duda fue el establecimiento sorpresivo para la mayor parte de la opinión pública de las relaciones diplomáticas que ya comerciales existían con la República Popular China, lo que generó a su vez una reacción de la Cancillería de Taiwán, con quien República Dominicana había mantenido las relaciones en los últimos 70 años. La reacción de Taiwán rompió incluso los niveles diplomáticos porque acusó indirectamente al país de haberse vendido cuando dijo que China Popular estaba comprando sus socios, pero esa es una declaración que muestra un enojo muy grande. Tal vez con alguna razón, porque hay un calendario de acontecimientos que indican que los chinos de Taiwán sabían que el país estaba en ese proceso. Desde junio del año pasado se había tomado esa resolución, incluso aquí en Jornada Extra nosotros en algún momento lo comentamos el año pasado, que el país había decidido reconocer a la República Popular China, algo que es legítimo y que además debió haberse hecho hace muchísimos años. Bueno, solo 20 países en el mundo reconocen a Taiwán como representación de la nación. Y de esos 20 países hay 3 islas pequeñas del Caribe, hay 6 islas pequeñas del Pacífico y ya van 9 de la mitad casi. Y Centroamérica, República Dominicana y Haití y Paraguay y 2 países africanos. Entonces, el país que además quiere ser miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y no reconocer a uno de los miembros permanentes del mismo Consejo Permanente y de los más grandes del mundo. Pero a su vez anda acompañado por, digamos, por lo que queda en el mundo, simplemente por razones de que Taiwán le daba ayuda. Pero a Taiwán le hicieron una mala jugada porque cuando el año pasado se decidió eso en julio Taiwán mandó aquí el canciller. Rápido, y no lo recibió ni el presidente Medina ni el canciller Miguel Vargas Maldonado, a su colega. En agosto vino el vicecanciller de Taiwán. En octubre vino en septiembre el ministro de las Fuerzas Armadas de Taiwán. En noviembre la presidenta de Taiwán anunció una invitación al presidente Danilo Medina. Fue una delegación de las Fuerzas Armadas Dominicanas en octubre, sí, encabezada por el ministro. Primero fue Reinaldo Pared, que fue en el mismo mes de junio. Reinaldo Pared fue para allá. Fue para allá y se dice que ahí fue que la autoridad del Partido Comunista Chino frenó el establecimiento de las relaciones por esa visita. Dice, yo le estoy diciendo lo que dice. Sí. Bueno, pero en octubre la invitación de la presidenta se produce en noviembre de Taiwán y el presidente no va. Pero en el ínterin le regalan a las Fuerzas Armadas Dominicanas un paquete de Jeep Homer 90, 2 helicópteros, regalan unos motores, 100 ambulancias para el 911, hacen una donación a los centros de discapacitados de la primera dama, anuncian, bueno, muchas cosas. Y en febrero pasado firman un acuerdo de entendimiento entre Taiwán y la República Dominicana. En abril vienen 3 buques de la Marina de Taiwán, a principios de abril, y el 30 de abril el gobierno dominicano sorprende anunciándole que ha decidido reconocer a la República Popular China. El manejo parece que fue feo, por lo menos feo, por lo menos fue feo. Sí. Otra cosa no parece, pero fue feo. Bueno, esta semana, de nuevo, el gobernador del Banco Central anuncia un crecimiento económico de casi el 6%, sorprendiendo que el crecimiento económico que exhibe la República Dominicana sea casi el mismo que la República Popular China. Y a uno le sorprende cuando viene a ver el motor de la economía dominicana arrastra
a China como uno de los países de mayor crecimiento en el mundo. Sin embargo, hay malas noticias porque la revelación de la muerte de 54 niños en el Hospital Jaime Mota en el primer trimestre del año, que refleja un aumento de la mortalidad infantil solo en esa subregión del 335%, y el anuncio de los resultados de una investigación hecha por el Ministerio de Salud Pública que dice que las causas de la muerte de esos 54 niños no obedecen nada más al sistema hospitalario, sino a temas de hambre como desnutrición materna y desnutrición de los neonatos. Entonces pone en evidencia el tipo de crecimiento económico que tiene la República Dominicana. Bueno, pero eso es más grave todavía porque esta misma semana dirigentes de una agrupación por el derecho a la salud visitaron el hospital y contactaron que a pesar de que lleva semanas en el candelabro y en el candelero, en ambas cosas, la situación del hospital Jaime Mota, todavía esta semana no había gasa ni hilo para curar, para hacer una costura de una herida. Esta semana en el hospital regional de Barahona. Es inconcebible que el descuido llegue a esos niveles todavía a esta altura en un centro que ya está bajo cuestionamiento hace varias semanas. Y en un centro que es regional, periodistas que estuvieron en el Hospital General Melenciano de Jimaní, que está recientemente remodelado, en el San Bartolo, que fue barrido, o sea, Neiva no tiene hospital, lo que hay es un solar vacío, y en el Helio Fiallo de Pedernales dicen que aunque los dos primeros fueron remodelados, todavía no hay personal médico para cubrir las necesidades. O sea que todo el que se enferma en la subregión Enriquillo va a parar al Hospital Jaime Mota, donde no hay hilo para coser. Bueno, pero así andan las cosas en el país. Esta semana el periódico Hoy publicó durante 5 días consecutivos reportajes sobre la situación en las provincias del suroeste, donde los niveles de pobreza llegan hasta el 80% en el caso de Elías Piña. 85% en algunos municipios de Elías Piña. Y en algunos municipios llega a eso, y en otras provincias también llega hasta el 80%, y extrema pobreza al 50%, la mitad de la población. Bueno, pero dicen que el presidente Danilo Medina ya va a invertir en la frontera. Hemos oído eso durante tantos años y eso es lo primero que habría que hacer si queremos alguna vez controlar el flujo migratorio desde Haití. Es decir, fortalecer la frontera, pero no es con guardia, es con desarrollo económico, social. Pero no te apures que lo que no se puede controlar en la frontera y lo que no pasa es el ajo. 7.000 libras de ajo fueron paradas esta semana en la frontera dominico-haitiana y uno no entiende cómo pueden pasar personas, dólares, drogas, armas de fuego y una cosa tan chiquita como el ajo no cruza la frontera. Bueno, y en el ámbito internacional seguimos bajo cuestionamientos, elementos de corrupción. En España, Colombia y Panamá iniciaron investigaciones de operaciones de una empresa vinculada a Ángel Rondón, el empresario dominicano señalado como el hombre del maletín de Odebrecht. La firma INASA opera en la República Dominicana como la AAA, que es una empresa que ha prestado una gran cantidad de servicios al sector público, en organismos descentralizados del gobierno central y de ayuntamientos. Bienvenidos a este nuevo espacio. Hola, bienvenidos a En Castellano Llano. Yo soy su anfitrión Hugo Pirela y hoy seguiremos hablando sobre la globalización. En nuestro espacio anterior sugeríamos que decir humano es ya decir global, por lo que decir globalización humana constituye lo que se llama una perogrullada. Con harta frecuencia, los análisis sociológicos, económicos e históricos contemporáneos se refieren a la globalización como un fenómeno nuevo que aparece por primera vez a finales del siglo XX e inicios del XXI, cuando puede demostrarse que, en sentido general,
La globalización es un proceso muy, muy antiguo. Es más, se diría que es un fenómeno consubstancial a la humanidad, propio de la aventura humana casi desde sus comienzos en el planeta. El vocablo globalización adquiere sobretonos políticos cuando se asocia a la ideología del llamado neoliberalismo, sobre lo que podríamos dar conferencias enteras. No es esta nuestra intención aquí, pero sí mostrar que dejando de lado ese ruido ideológico, el término globalización puede usarse técnicamente de modo razonable para denotar un hecho sociológico objetivo, que es el derrumbe de las fronteras económicas, culturales y de otro tipo que dividen a los estados nacionales y a sus mercados domésticos. La aparición del Estado-Nación, tal y como hoy lo conocemos, constituyó desde luego un gran avance asociado a fases superiores del progreso humano y está muy metido en nuestro sentimiento y nuestra psiquis. Las ideas de la nación y la cultura, así como el lenguaje y las costumbres que diferencian a los distintos grupos humanos, residen profundamente en nuestro sentido de identidad. Muy hondo en nosotros vive este orgullo de pertenecer a una nación, a un país, a una patria. Así que lejos está también de nuestra intención querer denigrar aquí esos valores que tenemos tan arraigados. Pero desde el punto de vista de las ciencias sociales, como la sociología y la antropología, el Estado-Nación no es sino un artefacto, o sea, una creación artificial, como el martillo o la máquina de vapor, solo que no es un invento físico, mecánico, sino un invento social, una forma de organización política inventada por los humanos. Y como todo invento, no tiene que ser eterno y puede evolucionar o volverse obsoleto si uno nuevo, más útil o eficiente aparece. Esto ha sucedido 1000 veces en la historia. Por ejemplo, desde que los motores diésel eléctricos aparecieron, ya no se ven por allí ferrocarriles a vapor regando humo negro por sus chimeneas. Y desde que se inventó el reactor nuclear, ya no hay submarinos que trabajen con ruidosos motores diésel, como en la Segunda Guerra Mundial. Más todavía, desde el punto de vista de la historia entera de la humanidad, el Estado-Nación es una creación relativamente reciente. Mucho antes de que inventáramos las fronteras entre los países, la humanidad ya era global. Ya habitábamos todos los rincones del planeta. Y así vivimos y prosperamos durante miles de años sin que existiera ningún Estado, nación o patria. Puede decirse que éramos ya ciudadanos del mundo mucho antes de que apareciera el Estado moderno. En un próximo espacio hablaremos en castellano llano de los hechos que demuestran esto científicamente. Pero si lo prefieren, pueden acceder a la conversación completa sobre el tema en nuestra página de internet que aparece en pantalla. Mientras tanto, amigos remotos, celebremos nuestra capacidad de aprender lo que no sabemos y que hoy quizá ustedes y yo sabemos un poquito más. Hasta la próxima. Siempre es provechoso conversar con Juan Yadó, que no solamente es un economista de profesión, consultor, asesor turístico, y además articulista, escribe en la prensa nacional artículos siempre bien fundamentados y enjundiosos. Ha estado ya alguna otra vez con nosotros aquí en Jornada Extra. Juan, esta semana el acontecimiento fue el reconocimiento de la República Popular China por parte del gobierno de la República Dominicana, con muchos años de atraso, pero se produjo. ¿Qué influjo tiene eso? ¿Qué significado tiene en términos económicos, social y diplomáticos para ti? A mí me parece que, como tú bien señalas, era una decisión que hacía tiempo debió haberse tomado. No solamente porque China está tomando una relevancia extraordinaria en los asuntos mundiales y geopolíticos, sino también porque hay oportunidades económicas que se pueden derivar de esa relación con China, que podrían ser de mucha significación para nuestro país. China tiene el problema ahora mismo de que su capacidad industrial está subutilizada.
y ellos tienen que buscar mercados para la producción, para poner a esa capacidad industrial a funcionar a plenitud. Y en consecuencia tienen que generar o buscar mercados para que consuman su producción. Ellos han salido a la palestra desde hace un par de años con un proyecto que ellos le llaman el proyecto de la Ruta de la Seda, mediante el cual China invertirá 250 billones de dólares en una serie de países de África y de Latinoamérica en especial, a fin de generar vínculos económicos con esos países que puedan reportar importaciones de productos chinos. En consecuencia, a China continental le interesa establecer relaciones con la mayor cantidad de países latinoamericanos posible, y ciertamente República Dominicana es uno de ellos. A nosotros nos puede convenir mucho porque China ha no solamente ocupado un sitial de socio comercial para una serie de países latinoamericanos, consumiéndole su producción. Por ejemplo, Perú, Chile, Brasil y Argentina, antes de la crisis económica mundial, estaban supliendo una cantidad de minerales y materias primas a China, que tuvo una repercusión muy favorable para las economías de esos países. Pero tú has señalado un buen ejemplo. Esos países son de los que, varios de ellos son de los que incluso votaron la resolución de las Naciones Unidas en el 71 que reconoció a la República Popular China, en el 71. Y sin embargo han sostenido a lo largo de muchos años también amplias relaciones con Taiwán, porque en esos países está también la oficina comercial de Taiwán. O sea, las relaciones diplomáticas se suspendieron, pero se mantuvieron la cooperación en otros niveles. Aquí parece que no se pudo lograr eso. Y ha habido un rompimiento como mal manejado, abrupto. Y los chinos de Taiwán dicen, no, pero de inmediato nos vamos. Y se van diciendo que nos vendimos. O sea, habrá que ver... ¿Qué pasó? El manejo de la diplomacia dominicana no funcionó. Bueno, si tú tomas la balanza comercial entre República Dominicana y China continental, Sí. está muy favorable A China. a China. Bueno, y Es decir, también a Taiwán. La balanza comercial entre Taiwán y República Dominicana, pero en la de China es mucho más grande, 2.000 millones 2.000 estamos millones de importando dólares, desde China nosotros. Estamos Estamos importando vendiendo creo que anualmente. menos de 200 millones. Sí, es insignificante. Es decir, y se está hablando de que en una visita que próximamente se programa del presidente Medina a China, se firmaría un tratado de libre comercio entre los dos países. Pero ¿para qué tratado de libre comercio si ya los chinos nos venden 10-1? Sí, La balanza 10-1, ¿para qué libre comercio? Para que los chinos no tengan más ventaja. Claro. Bueno, Porque nosotros con 10-1 tenemos que tener capacidad diplomática para reclamar la mayor apertura allá. claro. Sin un tratado de libre comercio. Bueno, podrían haber algunos beneficios para nosotros, como por ejemplo... Por ejemplo, ¿cuál? Inversión. Cambio, el tratado de libre comercio es para que se haga más desequilibrada la balanza comercial, para que entren más productos chinos aquí. La balanza comercial, pero no la balanza de capital. Es decir, nosotros tenemos que... Las perspectivas mejores para nuestro país en la relación con China continental sería la de una masiva inversión china. Ellos, por ejemplo, han hecho eso en algunos países africanos, Ruanda en particular, después del genocidio en Ruanda. Ellos han revivido la economía de Ruanda y Ruanda tiene un crecimiento económico impresionante ahora, a pocos años del genocidio. Ellos han... También son mercados mucho más grandes en esos países africanos que tienen una población mucho mayor. Porque, por ejemplo, hay países en África de 80 y 100 millones de habitantes, quiere decir que la búsqueda de ese mercado por los chinos es muchísimo más urgente que uno de 10 millones. Claro, claro. No, pero Ruanda no tiene tanto. No, Ruanda no tiene 80, pero... Los más grandes son Egipto con 80 y Nigeria con 140. Nigeria.
Pero lo que quiero decirte es que hace unos meses surgió la noticia de que China estaba en negociaciones con el gobierno haitiano para hacer una inversión de 30 billones de dólares en Haití, Sí. comenzando con 4.8 billones para unas obras de infraestructura, construcción de viviendas, etcétera. Eso hubiese sido una bendición para la República Dominicana, pero aparentemente han surgido problemas que han impedido que eso se materialice. Pero esos anuncios se han hecho, aquí también se anunció, acuérdate que en el 2005 por ahí se anunció en el gobierno, en el segundo gobierno al inicio de Leonel Fernández, que los chinos iban a hacer unas inversiones también aquí en el puerto de Manzanillo y en no sé cuántos lugares se anunció. Sí. Y todavía no se ha materializado ninguna. No se ha materializado. Inclusive Taiwán ha declarado que la razón por la cual República Dominicana ha roto relaciones con ellos es porque los chinos han prometido unos 3.000 millones de dólares en inversiones en diferentes proyectos de desarrollo en el país. Habrá que ver, pero sí existe una posibilidad de que nosotros podamos captar inversiones, porque ellos están invirtiendo en otros países de América Latina. En cuanto a turismo, ya de hecho Air China está volando desde Beijing a Toronto y luego a La Habana. Es decir, ya una de sus líneas aéreas está volando al Caribe. Una vez a la semana, pero está volando al Caribe. Mientras exista esa gran distancia y el número de horas que se toma para viajar desde Beijing hasta el Caribe sea tan alto. Tan alto como de 12, 14 horas si es vuelo directo. Si es vuelo directo. Y si es con alguna parada, pues mucho más todavía. Mucho más, sí. Pero yo creo que sí, que eso eventualmente va a ir sucediendo, que vamos a comenzar a ver turistas chinos, pero no es como que eso se va a materializar masivamente y en poco tiempo. De la noche a la mañana, ¿no? Sí. China es el principal emisor de turistas a nivel mundial, con 135, creo que más de 100 millones ya. 135 millones al año de turistas que salen de la China. Sí. Pero mayormente ellos van a Europa, también van a algunos países del sudeste Ahora, asiático. tú que eres un hombre versado en economía internacional, ¿qué desarrollo tan grande fue que tuvo China en 20 o 30 años? Porque China era un país pobre, muy pobre, hace 30 años. Sí, eso es cierto. Yo pienso que desde el despegue económico chino habría que registrarlo con Deng Xiaoping, que fue el líder que comenzó a hacer ciertas reformas económicas y a permitir cierta apertura en la economía china, con cierta participación de la iniciativa privada. Pero básicamente tú tienes que un gobierno que es autoritario, dictatorial, ha abierto la economía y abandonado los esquemas colectivos del comunismo. Y eso ha traído como consecuencia un sí, desarrollo. pero habrá que darle crédito también a un cierto centralismo, porque no abandonó el comunismo puro, pero sí, no abandonó el control del Estado político y económico del Estado. Ciertamente. Los cubanos han comenzado a hacer casi lo mismo, es sí, decir, pero están permitiendo cierta... no hay parangón. Bueno, también está el asunto del mercado, la cantidad de gente. Producir para 10 millones de personas no es lo mismo que producir para 1.200, 1.370, 80, 1.380 sí, millones de personas, de chinos que hay hoy. Claro. No, pero China todavía no es un país totalmente desarrollado. No, por supuesto. Las estimaciones son de que aproximadamente unos 300 y tantos millones de chinos tienen estándares de vida similares a los de la clase media de los países de Norteamérica y Europa. Es decir, que todavía hay 1.000 millones que no alcanzan esos niveles de desarrollo. Claro.
Pero de todas maneras, que puedan mandar 130 millones de turistas al exterior al año es una es muy cifra. significativo. Eso Sí, significa que hay un auge grande. ciertamente. Yo también, comparativamente en términos militares, China todavía está muy por detrás de las potencias occidentales y de la misma Rusia. Su capacidad militar es muy limitada. Pero los chinos están, sin embargo, incursionando en las exploraciones lunares. Ya China ha aterrizado en la Luna una nave y está embarcada en un programa para hacer minería de helio 3, traer helio 3 a la Tierra, porque es un polvo que se ha ido acumulando en la Luna por efecto de los vientos solares, para poder producir energía con la fusión nuclear, que sería baratísima, casi saldría gratuita a borbotones y resolvería no solamente el problema energético chino, sino también el problema Pero del mundo trayéndolo entero. desde la luna hasta aquí abajo. Trayéndolo Y desde la resultaría tan barato, Juan. Bueno, mira, la Luna solamente está a 250.000 kilómetros de Allí distancia. mismo, sí. Sí, allí mismo. Para el 2030 habrá una estación espacial en la Luna de parte de la Agencia Espacial Europea. Y los mismos europeos están pronosticando que para el 2040 nacerá el primer humano en la Luna. Sí, pero bajar ese material, o es que es una partícula que se necesita. Es un nada más. polvo que está en la superficie lunar. Pero sí, pero bajarlo en qué cantidad, de bajarlo desde la luna hasta aquí, el Sí, costo. bueno, no. Especialmente ahora que existen los cohetes reutilizables que ha desarrollado la empresa Tesla del empresario Elon Musk. Eso no será muy costoso. Es decir, ir a la luna en uno de esos cohetes tomará no más de 4 o 5 horas. Bueno, vamos a ver, vamos a aterrizar por aquí, mientras eso ocurre a nivel internacional, a nivel nacional, ese espectáculo del Congreso esta semana y ese cuadro de desempeño de tratar de imponer a viento y marea, contra viento y marea, a toda la sociedad dominicana un único sistema de elección de candidatura al partido. ¿Qué significa eso, Juan? Bueno, para mí, las primarias abiertas serían un retroceso institucional para la democracia dominicana. Sin embargo, lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, El jueves. el jueves, sí, donde no se pudo sesionar por falta de quórum, a mí lo más importante de eso es que comienza a perfilar una reorganización de los cuadros políticos a nivel nacional. Aparentemente se abrió la posibilidad de una división del partido de gobierno y una serie de alianzas nuevas en que el presidente Mejía y el presidente Medina serían aliados para sostener. ¿Pero tú crees en esa posibilidad o esos son allantes que inducen, por ejemplo, los estrategas del gobierno a crearle la ilusión a Hipólito Mejía de que podía ser apoyado en las primarias abiertas para darle recursos? ¿Qué? Para llevarlo, algunos son tan optimistas que piensan que Hipólito puede ser un candidato en caso de que Danilo no pueda, como no puede hasta ahora, que pueda ser Hipólito entonces con el apoyo de Danilo. Sí, pero eso como que es muy traído por los pelos, que en el PLD puede ocurrir eso. Eso es posible, es decir, Hipólito tendrá 80 años para ese momento. Y además tendrá 80 años y en las encuestas no anda muy bien parado. Sí, pero es posible que algunos analistas dicen que Hipólito regrese al PRD y que él en consecuencia sea el candidato presidencial del PRD apoyado por Danilo. ¿Cómo va a ser? Esas son posibilidades. Y Danilo va a dejar su partido para apoyar a otro que no es él. Como que eso no. Bueno, la única razón por la cual el PLD no se dividiría, y hasta hace poco yo era de los que pensaba que no había posibilidad de división en el PLD como consecuencia
de la posibilidad de una judicialización de una cantidad apreciable de sus líderes si ganaba un candidato de la oposición. Ellos defensivamente iban a cerrar filas y a tener una posición monolítica, pero la situación parece que está bien caldeada en el seno del partido de gobierno y la política es pasión. Es posible que suceda una división. Y el posicionamiento de las fuerzas políticas en el Congreso te da una idea de que la división ha asomado la cabeza. Ha asomado tanto en el PLD como empieza a asomar. Yo no diría que en el PRM ya asomó la división, pero sí hay una confusión, por lo menos, por lo menos una confusión. El expresidente Mejía tendría que aclarar eso rápidamente si no quiere darle pábulo a que eso se acepte, se asimile como un hecho en la sociedad dominicana, ¿no te parece? La última encuesta Gallup nos trajo la noticia, muy significativa a mi juicio, de que el pueblo dominicano comenzaba a restar apoyo al partido de gobierno, porque esa encuesta arrojó el resultado de que el 39% de los encuestados preferían a Luis Abinader como candidato a presidente. Y eso contrastaba marcadamente con la puntuación obtenida por Leonel Fernández y por Danilo Medina. Y por Hipólito. Y por Hipólito estaba menos todavía, junto con Guillermo Moreno y incluso casi con Rafi Domínguez. Del 5%. Sí. Entonces, eso significó un giro dramático en cuanto a las preferencias anteriores de la encuesta Gallup. Y comenzó a indicar un posible agotamiento del tiempo del PLD. Pero todavía es muy temprano y hay mucho que el gobierno principalmente y el PLD pueden hacer para revertir esa tendencia, porque tienen recursos y tienen poderes. Y los usan. Y los usan inteligentemente en muchas ocasiones. No, pero también los usan descaradamente. O Sí. sea, se usó descaradamente para la reforma constitucional del 2015, no fue tan inteligentemente, fue abiertamente. Bueno, sí, la inteligencia puede servir para el mal también. Bueno, pero definitivamente ayuda algo la imagen a crear el ambiente que necesita la resolución de los problemas nacionales, esa confrontación en el Congreso, que aparentemente no hay tregua, no hay posibilidad de conciliar, ni siquiera en una cosa tan elemental como decir, bueno, que cada partido escoja el método democrático que quiera escoger, sino uno solo, este es el que va. Yo parto de la premisa, Juan Bolívar, de que el objetivo nacional de desarrollo principal que tiene este país ahora mismo es lograr la alternancia en el poder. Fíjate que digo objetivo nacional de desarrollo, que no tiene que ser necesariamente de naturaleza económica, aunque tendría repercusiones económicas, pero lograr la alternancia del poder porque la prolongación del partido de gobierno en el poder augura una serie de malestares y de daños a la institucionalidad democrática por las que tú puedes inferir por las cosas que ya han pasado. Pero alguien podría decirte que ya más daño a la institucionalidad democrática que la que ha habido en los últimos tiempos. Han desbaratado el Partido Reformista, lo asimilaron, desbarataron el PRD y ahora, como el PRM ha emergido en las encuestas como una alternativa, ya empiezan a desbaratar el PRM o a intentar desbaratarlo. Bueno, pues es lo que te digo, es decir, al país lo que le conviene es que haya una alternancia en el poder, que la oposición o alguien de la oposición salga victorioso en las elecciones de 2020.
Y la lamentable situación que actualmente tenemos es que esa posibilidad se ve remota porque las fuerzas de la oposición no solamente que no actúan como oposición, sino que están sumamente disgregadas. Pero están actuando, hay 11 partidos de oposición, los principales partidos que están actuando de conjunto hace ya casi desde las elecciones del 2016 y han estado sosteniendo las mismas posiciones, por ejemplo, frente a la ley de partido, han estado reclamando la preeminencia de la ley del régimen electoral. ¿Algún avance ha habido, más bien? Sí, porque eso no sucedía antes, ciertamente, pero eso ha sido en el ámbito de lo puramente electoral. Cuando se trata de elegir candidatos, ahí es que... Bueno, ese es el gran desafío, siempre ha sido así, eso es verdad. Bueno, Juan, esos son las realidades que las misiones individuales, los proyectos personales aquí siempre predominan por encima del interés colectivo y ese sería el desafío que tienen esos partidos, ¿no? No, ese es el desafío que tiene la oposición completa. Por eso, esos partidos y el desafío que tiene el país. El país también. Que la oposición ponga orden en la casa y puedan todos aglutinarse detrás de una candidatura viable. Y eso es posible, ¿tú crees que eso es posible? Difícil, pero es posible. Es posible. Es posible. Es posible porque lo que pasa es que hay que buscar fórmulas innovadoras que no sean la misma cosa de siempre. Es decir, yo quiero ser el candidato presidencial. Y que todo el mundo venga detrás. Y que todo el mundo venga a apoyarme a mí. Yo he propuesto algunas fórmulas que no son las usuales, como por ejemplo yo veo que tal vez se pueda orquestar una oferta donde no haya un solo candidato, sino dos, para tener un candidato a la presidencia. Bueno, puede ser un candidato a la presidencia y uno a la vicepresidencia de otro partido y otros a los principales cargos, senadores y diputados y todo eso. Yo he sugerido que podría, por ejemplo, identificarse a las personas que ocuparían los diferentes cargos ministeriales. También. Nosotros tenemos 23 ministerios y eso lo ha hecho el candidato López Obrador en México. En México, sí. Y si tú le añades a eso que a mitad de periodo el que sea presidente renuncie para que el que sea vicepresidente... Eso ya es más conflictivo y eso es más difícil. Pero, la fórmula del 94 de Balaguer, de 2 años yo y 2 años el otro, eso no tiene mucha perspectiva. Bueno, tú quieres evitar que la gente que vaya a la presidencia se entusiasme y quiera reelegirse y quiera seguir en el poder. Con eso sería parte de un tinglado de gobierno de transición. De transición. Un gobierno de 2 años, entonces. Sí. Bueno, poniendo el relevo de inmediato para los 2 años siguientes. Sí. Bueno, eso es una idea de Juan Lladó. Vamos a ver si funciona. Muchas gracias por haber venido esta noche a conversar con nosotros aquí en Jornada Extra, Juan. Gracias a ti. República Dominicana es uno de los países de América con menor cantidad de trabajadores organizados en sindicatos. Es más, el feriado por el 1 de mayo hubo mucha gente que no sabía por qué ocurría. Con este trabajo que cuenta un poco la historia de este movimiento a nivel mundial, despedimos esta edición de Jornada Extra. Nos encontramos de nuevo el próximo domingo. Estados Unidos vive meses de intensa agitación en las fábricas y en las calles. Finalmente, el 1 de mayo es convocada la primera huelga general por las 8 horas. Aquel día, miles de trabajadores se movilizan y Chicago es el epicentro de los acontecimientos. La clase obrera desafía el poder de los capitalistas y por lo tanto la represión no se hace esperar. El ensañamiento policial es tal que varios trabajadores caen asesinados y otros tantos son heridos. A pesar de todo, el movimiento no se detiene.
Ahora los huelguistas se concentran frente a las puertas de la fábrica McCormick. Allí, la patronal impide la organización y acaba de despedir a más de 1000 obreros. Spies, dirigente anarquista, lidera el acto. Sus palabras son interrumpidas cuando un grupo de carneros se hacen presentes para quebrar la huelga. Los enfrentamientos no tardan en llegar, pero en ese instante la policía comienza a disparar a mansalva. 6 muertos y varios heridos es el saldo. La ira obrera se ha apoderado de la ciudad de Chicago. Miles y miles comienzan a concentrarse en los alrededores de Haymarket en repudio de la represión. Uno tras otro, los discursos de los dirigentes socialistas y anarquistas se suceden. Todo transcurre en aparente calma, hasta que repentinamente la policía vuelve a arremeter contra la muchedumbre. En medio de las corridas estalla una bomba. Se producen detenciones masivas y los dirigentes son apresados. Se los acusa de ser los autores del atentado. La farsa comienza a rodar. Se los acusa de pertenecer a una sociedad secreta cuyo fin es destruir, a través de la dinamita, el orden establecido. Todo está armado para condenarlos. Con entusiasmo se nombra al gran jurado. El mismo se constituye con hombres de moral intachable. Todos desprecian la causa del proletariado. Frente a él desfilan más de 1000 individuos, testigos falsos, cuyo prejuicio hacia anarquistas y socialistas queda evidenciado de antemano. El fiscal del Estado hace su tarea, una tarea ruin e ineficaz. Nada pudo ser probado, pero poco importa eso, porque las cartas ya están echadas. La clase dominante está dispuesta a brindar una lección ejemplar. Un apasionamiento febril, lleno de odio y venganza, la invade. El plomo es el mejor alimento para los huelguistas. La prisión y los trabajos forzados son la única solución posible a la cuestión social. Es de esperar que su uso se extienda, escribe el Chicago Tribune. Mientras la fiscalía exclama: ellos no son más culpables que los siguen. Condénenlos como lección a los demás. Ahórquenlos para salvaguardar nuestra sociedad. Norteamérica se viste con el atuendo de la muerte y el mundo asiste a un espectáculo espeluznante. El poeta cubano José Martí, por entonces corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires, presente en el momento en que la sentencia se lleva a cabo, escribe: salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hileras de sillas delante del cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fisher, plegaria en el de Spies, orgullo en el de Parsons. Engel hace un chiste a propósito de su capucha. Spies grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Albert Parsons, August Spies, Georg Engel, Adolf Fischer, Louis Ling, Michael Schwab y Samuel Fielden. Sus nombres quedarán grabados para siempre. Las muertes de los mártires de Chicago no fueron en vano. Los capitalistas pudieron silenciar sus voces, pero como predijo Spies, la suya y la del resto de sus compañeros se volvieron poderosas. Ellos forman parte de nuestra historia. Una historia plagada de tragedias, pero también de heroísmo. Aún en ese momento dramático, cuando el final se acercaba,
aquellos luchadores se erguieron valientemente ante sus verdugos para sentenciar. Los miembros de la Asociación Internacional de los Trabajadores estamos convencidos de que solo por la fuerza podrán emanciparse los trabajadores de acuerdo con lo que la historia nos enseña. En ella podemos aprender que la fuerza libertó a los primeros colonizadores de nuestro país, que solo por la fuerza fue abolida la esclavitud y que así como fue ahorcado el primero que en este país agitó a la opinión contra la esclavitud, vamos a ser ahorcados nosotros. ¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la degradación y la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencias deben ser utilizados en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con la naturaleza y mediante ellas robáis a las masas del pueblo a la vida, a la libertad y al bienestar. No combato individualmente a los capitalistas, combato al sistema que produce sus privilegios. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Todo lo demás merece mi desprecio.